¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es un agrado poder conversar con ustedes y tener la oportunidad de transmitir unas estadísticas que la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT, ha desarrollado, así como algunos datos del mercado de la construcción hoy en día. Agradecemos mucho su asistencia a este webinar, especialmente entendiendo las condiciones que todos estamos viviendo, tanto en nuestro país como en el suyo, respecto al COVID y los efectos que ha tenido en toda nuestra población y también en nuestras obras. Vamos a pasar un video muy cortito de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción para ponernos en contexto quiénes somos, y ahí parto con la charla. Gracias. Importante como el respeto tiene que estar presente en cualquier relación entre personas, porque saber valorar la creatividad, la imaginación y la proactividad es contar con elementos que avanzan hacia el futuro, y porque llevar a cabo un desarrollo colaborativo, priorizando el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la participación de todos quienes sean necesarios, es siempre sinónimo de calidad. Por eso estamos aquí, porque somos una corporación creada por la Cámara Chilena de la Construcción, sin fines de lucro y con más de 25 años de experiencia preocupándonos de aportar al sector de la construcción, promoviendo la innovación, la productividad y la transferencia tecnológica en la industria. Somos la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la primera institución articuladora técnica del sector construcción en Chile, y nuestra principal misión es mejorar la competitividad de la industria nacional bajo una mirada integral y considerando a todos los grupos de interés. Somos gestión de la construcción, construcción sustentable, construcción digital e industrialización. Somos CDT. Somos el articulador técnico en construcción. Bien, procederé a compartir la presentación con ustedes y empezaremos la charla. Bueno, me presento, soy Carolina Tapia, subgerente de gestión de proyectos de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, y aquí está nuestra pantalla de inicio para que tengan los datos. La charla se concentrará en contarles a ustedes cómo afecta la planificación en la productividad de una obra, haciendo ver que esta charla está preparada con documentación técnica relativa al sector y datos estadísticos previos al COVID, ¿ya? Lo vamos a ver ahora en la presentación en general. Parto con el contexto y alcance, algunas estadísticas de mediano plazo y de planificación y de corto plazo. Hoy día, en el contexto de productividad, esta charla siempre se muestra que tiene que ver con la productividad de la construcción versus la industria, que me gusta ponerla en este tipo de conversaciones para que tengamos claro que la brecha que tenemos con el resto de la manufactura es muy grande y es un hecho, un dato de la causa. Con COVID, sin COVID, con industrialización, que hay muy poca, es un rubro que está a una gran diferencia del resto de los rubros: agricultura, transporte y manufactura. Por lo tanto, visto desde el punto de vista positivo, tenemos una gran oportunidad en mejorar nuestra productividad. Lo segundo que quise poner, esta lámina que también me gusta bastante y que muestra en qué etapa estamos trabajando en esta charla en específico. Estamos abordando acciones de la construcción, o sea, desde el momento que el proyecto se inicia, sabiendo que esta gráfica es muy conocida por todos, que tiene que ver con la posibilidad que tenemos de impactar en los costos, teniendo súper claro, y que va a quedar fuera de esta presentación, lo podemos comentar en las consultas, lo que ustedes quieran, todo lo que tiene que ver con la integración temprana, porque
esta curva demuestra que mientras más tempranamente intervengamos en un proyecto, el proyecto va a resultar más coordinado y con menores problemas y menores costos, y por lo tanto la probabilidad de construirlo en forma más efectiva y fluida va a ser más alta. Y nosotros estamos hoy mirando desde aquí, construcción, y por lo tanto cuando ya la curva de el costo de los cambios, que es la roja, empieza a crecer muchísimo. El tercer comentario que me gustó, lo encontré en la web y me encantó y lo quise poner hoy, es decir que siempre tenemos que tener a la vista que las habilidades de nuestros profesionales y las nuestras también, los que somos senior ya, no por edad, sino que por años de construcción, sabemos que tenemos que irnos renovando permanentemente. Y en particular, en el 2020, del World Economic Forum, comentan que la resolución de problemas complejos se mantiene igual que hace 5 años, sin embargo, el pensamiento crítico salta como segundo y en el cuarto me interesa el manejo de personas. Nuestra construcción es puro manejo de gente y además es analizar críticamente los hechos que nosotros recibimos, pero siempre y cuando tengamos datos. Entonces, este tipo de presentaciones muy técnicas son interesantes porque uno se da cuenta que a través de los datos que puede obtener conclusiones interesantes para mejorar. También quise poner esta lámina de otra empresa cámara que también nació el alero de la cámara, que es Y Construye, que me pareció muy atingente. Ellos consideran sus centros de gestión activos. ¿Aló? Los centros de gestión activos. Esperen, algo pasa, parece. ¿Aló? 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 ¿Hay algún problema? Sí, sí. Voy a partir de nuevo. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí, ahora sí. Sorry. Me acaban de avisar que estaba sin compartir pantalla. La alerta no me había salido en rojo, pero entiendo que ahora ya está resuelto. Un segundo. Como se pasó el video por otra unidad, disculpen, me quedé con la idea que estaba yo compartiendo. Voy a verificar. Claro, como el video no lo pasé yo, no me quedo compartida la pantalla. Pido disculpas, empiezo de nuevo. Bueno, rápidamente, ahora sí. Ahora sí están viendo, así que podemos partir de nuevo. Entonces, la charla se muestra cómo afecta la productividad, la planificación en la productividad, y la agenda es, vamos a revisar el contexto, las estadísticas de mediano plazo y las de corto plazo en base a data de la CDT. Para poner en contexto lo que quería mostrar, la lámina esta de cómo la productividad de la industria de la construcción, que es la roja, está muy por debajo del resto de la manufactura. Nosotros sabemos que tenemos una gran brecha y por lo tanto un desafío mayor en mejorar nuestra productividad. Esta lámina que hablé más tiene que ver con el momento en que estamos aquí analizando. Estamos analizando datos que parten en la línea de la construcción. Eso significa que el proyecto está lanzado e iniciado. En esta curva roja vemos el costo de hacer un cambio, que al inicio es mucho menor, y el costo de, a su vez, la posibilidad de intervenir el proyecto es mucho mayor al inicio. Entonces estamos acá, donde empieza a aumentar todo esto. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros hagamos desde hoy, descubramos a través de una coordinación de proyecto una vez construido, detectemos de alguna manera que hay un problema, la posibilidad de impactar sobre el proyecto tiene un costo muy alto. La siguiente lámina tiene que ver con
las habilidades que dice World Economic Forum van a ser necesarias a partir digamos, en este año, y sin COVID, digamos, pero mantiene lo mismo que el 2015, que es resolver problemas complejos como primera posibilidad, necesidad de la gente, de nuestros profesionales, digamos, y sube el pensamiento crítico y el manejo de personas baja un poco en pos de la creatividad. No me cabe duda que creatividad es un tema que hoy día todos estamos teniendo debido a los cambios que nos han marcado el hecho de estar todos en nuestros domicilios, que las constructoras estén trabajando de alguna manera con una cantidad enorme de cuidados para poder manejar de alguna manera o reducir el contagio por COVID. ¿Ya? Pero insistir en que todo lo que tiene que ver con resolución de problemas, manejo de personas, pensamiento crítico, hoy día para ello es necesario tener datos, y eso significa que tenemos que aprovechar todo lo que hay de tecnologías para pasar a ser de alguna manera menos dependiente del papel. ¿Ya? La siguiente lámina la incorporé, está recién hecha y que tiene que ver con el cómo construye, que es una plataforma también asociada a la Cámara Chilena de Construcción, nos muestra cómo han ido reduciéndose los centros de gestión activos o las obras. Nosotros tuvimos el 12 de marzo el estado de catástrofe, y por ende se produjo una caída de los centros activos en base a las comunas que se iban dentro del país dejando en cuarentena. Si vemos por aquí, hay un tercio, digamos. Hoy día estábamos un poquito mejor, bajamos un 20% la última semana, pero hay que tener claridad de que hay un 20% de proyectos cerrados, y va a ser más porque desde hoy día a las 10 de la noche se produce el cierre de toda la ciudad de Santiago, que tiene un alto número de proyectos. También quise mostrarle esta otra que no solo habla de los centros, sino que habla del número de órdenes de compra. Entonces, no obstante, se cerró un 30% en el momento más malo de proyectos, vemos que las órdenes de compra bajaron a la mitad. O sea, más allá de que la obra pudo haber seguido trabajando, bajó muchísimo la producción, porque las órdenes de compra es un síntoma de cómo se está moviendo el proyecto. Entonces, tenemos claro que estamos en un contexto súper distinto, y probablemente las estadísticas que estemos mostrando, bueno, sean bastante positivas respecto a lo que estamos viendo. Voy a mostrar algunos datos en base a productividad CDT para que poner en relevancia de por qué elegimos en esta charla mostrar la importancia de la planificación en la productividad. CDT clasifica en 4 tonos los tiempos productivos de una jornada. Aquí nos vamos a poner un poco más técnicos, pero importante que ustedes se fijen que los 4 colores son el azul, que tiene que ver con la gente que está aportando y agregando valor a la jornada y por lo tanto generando unidades productivas, y el rojo básicamente vamos a mirar que es cuando el proyecto está detenido o la gente no está trabajando y no aportando. No voy a explicar el resto, pero uno es el soporte, que es casi azul, y el verde son las detenciones autorizadas por nosotros, que tiene que ver con cuando el trabajador almuerza o tiene alguna actividad de traslado necesario. El escenario de productividad de la construcción empaquetando 2010-2019 en base a 270 proyectos es el siguiente. En proyectos de altura hay un 60% de la jornada que produce y un 20% detenido. En proyectos de espacio o extensión es parecido también, salvo la minería, que no va a ser motivo de esta charla. La minería en Chile, el rubro que tiene más detención, es casi la mitad de la jornada detenida, producto de todo lo que son charlas, traslados, acreditaciones, autorización de frente, etc. Lo relevante, y en la lámina siguiente lo muestro, es que si unimos todo el sector, digamos, tenemos un 21% del tiempo de la jornada detenida. Y de ese 21%, y eso es lo que relevo acá, que se llaman causas de no agrega valor, la planificación es un 30%. O sea, cada vez que un trabajador se detiene en un proyecto de construcción de los monitoreados por CDT en estos últimos 9 años,
el 30%, el 33%, un tercio de las veces tiene que ver con problemáticas de planificación. No es responsabilidad del trabajador. Mucha gente dice, ok, ¿dónde está el trabajador? Aquí, en supervisión, problemas de supervisión, qué sé yo, problemas de que el supervisor no transmitió al trabajador la instrucción idónea. Entonces, como la planificación es el gran problema, eso es lo que nosotros abordamos en cuanto a gestión. Por lo tanto, mostrarles que vamos a ver estadísticas de restricciones que tiene que ver con cómo las actividades necesarias vistas a 6 semanas. ¿Ya? O sea, vamos a ver en la planificación de los proyectos qué problemáticas se generaron a 6 semanas. Este empaquetamiento de datos de planificación toma 5 años de estadística y los números de obra van a ir apareciendo en las gráficas. Hay muchas gráficas, algunas las voy a pasar muy rápido y me voy a concentrar en otras de manera de no agrandar tanto la charla, y lo interesante es que a ustedes les va a quedar disponible para poder revisarla en cualquier momento. Bueno, revisando las causas y en el fondo las restricciones, o sea, cuando yo planifico qué actividades necesito revisar a 6 semanas hacia adelante, nosotros tenemos esta clasificación que tiene que ver con las coordinaciones previas. A 6 semanas tengo que coordinar previamente tal cosa, a 6 semanas tengo que contratar o revisar este subcontrato, 6 semanas tengo que ver equipo, y todas estas causas las graficamos en unas láminas que voy a mostrar a continuación. Voy a discriminar edificación a la altura de extensión, entendiendo edificios altos mayores a 7 pisos, de 7 a 20, 25, versus lo que es construcción de plano, que son casas, construcción de casas y bloques hasta 4 pisos. Entonces, en cuanto a la obra gruesa, si ustedes se fijan, y esto está muy bien, el 22% de las veces que yo miro hacia 6 semanas, me falta algo de coordinación previa, que es lógico porque a 6 semanas no tengo la actividad previa realizada. Sin embargo, aparece un 14% de veces, y por eso mostré también la lámina del comienzo de lo interesante y lo súper relevante que es que nosotros tempranamente tengamos el proyecto claro. Un 14% de las veces en el caso de obra gruesa y un 12% de las veces en terminaciones, yo no tengo la ingeniería o la arquitectura lista a 6 semanas de ejecutar una tarea, entre 4 a 6 semanas. Lo segundo que salta es subcontrato, material y otras cosas, pero para no verlo tan desagregado, quise poner esta lámina donde junté lo que tiene que ver con mano de obra propia y subcontrato, y lo que tiene que ver con material, ya sea una orden de compra, qué sé yo, porque aquí se ve más simple, no obstante igual les queda el detalle. Entonces, fíjense ustedes que la mano de obra, en un 17% de las veces, a 6 semanas, yo no tengo la mano de obra contratada o habilitada o disponibilizada, independiente del procedimiento que ustedes tengan, pero la mano de obra no está. Y un 23% de las veces no tengo el material. Puede ser que no esté puesto en obra, puede ser que no esté comprado. Voy a volver al anterior. Por ejemplo, el material sin orden de compra, o sea que aún no compro, o sin despacho, son el 19, pero si lo sumo todo, digamos, llego al 23 con cualquier tema de material. Es lo que nosotros vemos como Corporación de Desarrollo Tecnológico. Nosotros como obra debiéramos tener el 100% del proyecto comprado al tercer o cuarto mes, y solamente tener que coordinar despacho. Lo mismo con las subcontrataciones de mano de obra, las especialidades, los albañiles, los encargados de los tabiques, los encargados de pintar, los cerámicos o cualquier tipo de revestimiento debieran estar contratados. Y lamentablemente, si uno mira, en el fondo, entre un 17% de las veces no tenemos la gente y un 23% no tenemos los materiales. Entonces, si yo estoy comprando o contratando muy sobre la marcha, es probable que mi planificación falle, y si volvemos a la lámina anterior, también va a fallar mi productividad, porque estoy generando acciones de último momento. Si nos vamos al proyecto en caso de las casas,
Esto varía, pero también muy poco, pero de todas maneras lo quise poner, pero aquí en Chile por lo menos hay mucho subcontrato en casas y por lo tanto aquí sí salta un 18% de veces que a 6 semanas yo no tengo el subcontrato, más un 7% de la casa. También la coordinación previa es un 16 o 23% en el caso de las partidas de terminaciones y los materiales son muy relevantes. Vamos a mirar acá la lámina englobada. En este caso de casas nos damos cuenta que salta el material en obra gruesa como una compra hecha a última hora. ¿Por qué? Porque el 36% de las veces a 6 semanas en obra gruesa yo no tengo el material en el sitio. No es muy comprensible en el caso de las extensiones. Yo podría entender en una edificación en altura que en general hay una ocupación del 100% del terreno y hay poco espacio, pero en los proyectos de casas, estos proyectos son grandes, de 50 a 200 unidades de casa, generalmente hay espacio. Por lo tanto, a veces no se comprende que dejen tan para última hora el tema de los materiales. En el caso de la mano de obra, igual, un 25% para la obra gruesa, un 22%. O sea, yo no tengo adjudicada la mano de obra para ejecutar la tarea. Podría tenerla contratada y no en obra, eso es súper razonable, y lo interesante de mirar las restricciones es ir viendo cómo la activo adecuadamente para que cuando llegue el momento no impacte. Esto tiene que ver entonces con la mirada de mediano plazo y es los problemas o problemáticas que los proyectos levantan a 6 semanas. Si yo soy capaz de resolver los problemas a 6 semanas, probablemente cuando llegue a ejecutar la tarea va a estar ese problema ya resuelto y no me va a impactar en la productividad. Luego de ello, vamos a pasar a estadísticas de corto plazo, que tiene que ver con la semana en curso. Yo cuando miro mi semana y digo voy a planificar lo que voy a hacer la semana siguiente y miro datos de estadísticas de corto plazo. En ese sentido, vamos a ver dos ejes. Uno de ellos es el PPC, que tiene que ver con cuál es el porcentaje binario de actividades que yo cumplí respecto a lo que programé. Más allá de la curva S, que probablemente no me voy a detener aquí, pero mucha gente maneja la curva S, pero esto tiene que ver con las planner. Me faltaron un par de láminas ahí al comienzo de contexto de las planner, que las tenía, pero no sé por qué se desactivaron en el cambio que hicimos de pantalla, pero contarles que en el porcentaje del plan completado tiene que ver con de todas las actividades que yo programé, cuántas cumplí, y es binario. Si yo cumplí un 70% de algo, es como un 0 para este caso. Bueno, si vemos esto, con estas empresas que están implementando metodologías de planificación, eso también no lo dije. Me parece interesante tomar en cuenta que las empresas motivo que caen en esta estadística son las empresas que son asesoradas por CDT. Por lo tanto, uno puede decir, ok, estas empresas que son capaces y tienen la posibilidad de pagar una asesoría y pensar en implementar metodologías de planificación de alto nivel, son aquellas que más entienden el problema. Entonces, ¿cómo será el resto de las que no pueden acceder a ello? Ese es el tema, digamos. Se supone que esta problemática con mayor razón no las van a tener resuelta. Entonces, esta curva muestra aquí una tendencia de a 20 semanas, las empresas que hacen metodologías de planificación ordenada y controlan regularmente semanal, pueden ver mejoras desde que parten planificando en el porcentaje, o sea, parten del orden de un 50% de cumplimiento y llegan cercano al 80%. Eso significa que cumplo el 80% de las cosas que prometí. Eso es muy deseable en los proyectos. Esto es obra gruesa. En terminaciones es un poquito menor, porque en terminaciones no están, a veces uno no llega al 100%, a veces queda un remate o algo, y esto castiga, digamos, porque si yo ya hago un 70% de algo, lo considera cero. Por lo tanto, vemos que
parte también cercano a un 60 en este caso, y mejora, pero no llega, no se pega hacia el 80, sino que queda pegado al 70%, significa que de cada 10 actividades que prometí, 7 las completé a cabalidad. Aquí también un desafío para las constructoras de mejorar los cumplimientos, pensar bien qué es lo que van a hacer a la semana siguiente. El tercer eje de control es la falla, es mirar, el tercer y último, mirar cada vez que la planificación de una obra falló, yo veo la causa raíz del incumplimiento. Eso quiere decir, miro por qué no cumplí. Nosotros usamos la palabra causa raíz porque muchas veces las empresas constructoras ven una causa fácil de identificar. Por ejemplo, me falló tal contratista, un tercero. Y ese contratista falló porque no hubo trazado. Por lo tanto, la falla raíz no es el contratista, sino que es el trazado. Otras veces un contratista X, no sé, no pudo hormigonar, tenía una cuota de hormigón, pero el hormigón no es culpa del contratista de hormigón, no tuve listo el moldaje, por lo tanto el moldaje, uno busca el moldaje, identifica por qué falló el moldaje y a veces determina que fue otra cosa, la enferradura. Por lo tanto, la causa raíz de estos casos es la verdadera causa de la falla, porque son empresas que están siendo acompañadas y ayudadas. En cambio, muchas veces uno en los proyectos anota la causa primaria y el problema de no identificar una causa raíz, que es igual que el problema que se da en los accidentes o en temas de calidad, es que uno no ataca la causa. Uno dice, oh, me está fallando el contratista de hormigón, y luego empieza a atacar eso, siendo que el problema de base fue el moldaje, encofrados, como dicen allá, o fue la enfierradura. Las causas de cumplimiento también se clasifican igual o muy parecido a las restricciones, fallé por un subcontrato, fallé por mano de obra por la casa, fallé por un material, etcétera. No me detengo. Y aquí hicimos gráficas de barra porque preferimos que ustedes puedan ver el orden, la prioridad. El 25% de las veces en obra gruesa se asume que la causa raíz fue un subcontrato. ¿Qué significa eso? Que el subcontrato a cargo de la obra gruesa, ya sea fierro, moldaje o hormigón, no me cumplió. Pero lo segundo grave, y la segunda causa y muy grave, tiene que ver con cambio de prioridades. Una causa de cambio de prioridades, que nosotros la mantenemos porque es importante tener la nomenclatura, quiere decir que yo planifiqué una semana hacer algo y a la semana, y durante la semana en curso, cambié mi prioridad. Eso es una causa perversa, si la pudiéramos llamar así, porque se supone que al planificar estoy planeando en base a mis capacidades y no puedo a los 2 o 3 días cambiar la prioridad. No puedo decir, oye, no hice esto por un cambio de prioridad, me fui por otro frente. No tiene ninguna lógica. Entonces, aquí hay otro tema que atenta a la productividad. Somos buenos para cambiar. Como proyecto decidimos hacer algo de una manera, pero no pensamos bien y por lo tanto durante la semana en curso o la semana siguiente empezamos a cambiar y desordenamos a la gente en terreno. Y después van cayendo falta de material, mano de obra. Si ustedes suman 25% más 7, 32% de mano de obra. Nuestras obras son intensivas en uso de mano de obra. Por lo tanto, lo más probable es que ante fluctuaciones de la asistencia de los trabajadores, propios o subcontratados, vamos a tener fallas en la planificación. ¿Cómo se revierte eso? Da motivo a otro webinar, que ya han tenido, digamos, que tiene que ver con la industrialización, la prefabricación, los procesos independientes de las personas. Pero ahí un tip. En el caso de las terminaciones, cambia la distribución. No hice referencia al gráfico de la derecha, pero tiene que ver con el origen de la causa. La mayoría de las causas de incumplimiento de la planificación son internas. Pocas veces yo le puedo echar la culpa a otros, ¿ya? Me refiero a, aquí en Chile puede ser una paralización por un tercero, por una entidad pública, un accidente, que un accidente puede paralizar la obra, aunque no es de tercero, pero me podrían paralizar. Entonces, la mayoría de las veces la planificación no se cumple por nosotros. Para nosotros, el subcontratista y el material son propios.
Si no me llegó un material, no es problema de terceros, es porque probablemente lo pedí muy encima. Si yo estoy planificando a 7 días y el lunes estoy esperando que me llegue un material y no me llegó, por lo tanto, si me faltó un material, significa que no lo tenía y por lo tanto no debí planificar, porque el material no estaba en obra. Entonces estoy apostando a que mi proveedor cumpla. Y aquí estamos, por ejemplo, en el 12%. En el caso de terminaciones, es muy crítico el tema del cambio de prioridad. ¿Qué significa cambio de prioridad? Muchas veces nuestras obras, y me imagino que pasa lo mismo, y bueno, estuve en Perú trabajando en algunos proyectos viendo productividad hace algunos años, y estoy segura que pasa lo mismo, y que tiene que ver con que en terminaciones los trabajadores se mueven. Uno los deja en algunos recintos, y si el recinto, ejemplo, están haciendo terminación en el piso 4, colocando revestimiento en el piso, pero ven un problema, una indefinición, el trabajador decide irse a otro piso. Y empiezan a subir en la medida de la necesidad de avanzar, pero sin seguir la secuencia constructiva ni el plan. Eso, desde el punto de vista de estados de pago o remuneración para la obra, no tiene un mayor problema, porque uno dice, ok, logré hacer los mismos 25, 50, 200 metros cuadrados, pero en otra parte. Pero eso, desde el punto de vista de la planificación, destruye la secuencia. Y por lo tanto se desordena el proyecto y caemos en lo típico en improductividades. Porque finalmente, tarde o temprano, la partida que se arranca en avance, si esto no es un calce bien rítmico y perfecto, no genera beneficios. Las partidas tienen que ir avanzando rítmicamente, calzadas y en secuencia. Aquí aparece como tercera actividad la interferencia como tercer aspecto, digamos, que tiene que ver con cuando una actividad interfiere a otra, y bueno, aparecen otras de bajo rendimiento que también tiene que ver con las personas. Quise comparar altura con extensión como para ir terminando, porque la idea es que estemos 30 minutos en esto, para que puedan hacer preguntas y conversemos un poco de la situación actual. Si comparamos edificación de altura con extensión en cuanto a las causas de incumplimiento y las ordenamos en prioridad, bueno, las dos salta primero mano de obra de subcontrato y mano de obra por la casa como sumándola ya más de un 30. Y la segunda aparece cambio de prioridades. ¿Preocupa? Sí, preocupa porque en el fondo no debiera estar uno. Si uno hace una planificación de mediano plazo, 6 semanas, se supone que cuando llego a la semana en curso ya tengo realmente resueltas las grandes problemáticas y por lo tanto no me debería fallar la prioridad, no debiera cambiar de prioridad, sino que debiera hacer lo que tengo previsto hacer. Si se fijan aquí, el clima o temas de indefinición de proyecto, afortunadamente saltan pequeños porcentajes. O sea, a 6 semanas puedo tener no resueltos los problemas, pero como lo advertí, lo logré conseguir y por lo tanto no me impacta la planificación semanal. Pero sabemos que en Chile, yo diría que más de 2/3 de la construcción no hace plan intermedio de más de 2 semanas, hacen 2 a 3 semanas. Por lo tanto, si 2 semanas me di cuenta antes que no tengo el material o no tengo el subcontrato o no tengo cualquier cosa o no tengo la ingeniería, va a ser muy difícil que tengan estas curvas. Estas curvas o estas gráficas cambian según cada empresa y por lo tanto hay que tener el dato, hay que saber por qué estoy fallando. Para ir terminando, las indefiniciones de proyecto de altura versus extensión, en el caso de terminaciones, se da vuelta un poco la curva. O sea, si yo estoy hablando aquí lamentablemente en altura nos está saltando como causa de no cumplimiento la indefinición de proyecto. Eso no debiera pasar. Eso significa que una semana estoy programándome para una semana más hacer algo y ese algo no lo pude hacer porque hubo un cambio. Eso está pasando, los proyectos no están siendo coordinados en BIM, los proyectos no están siendo revisados y homologados y eso hace que nos aparezcan estos problemas en los proyectos que estamos monitoreando. ¿Ya? Sin embargo, en los proyectos de casa no es relevante, no aparece la indefinición porque la mayoría de estos proyectos monitoreados son de cientos de unidades y la verdad es que son por paños.
Entonces, a veces se construyeron 40 casas en el primer paño y nosotros estamos monitoreando el segundo, tercero, cuarto, y en ese sentido aparecen muy pocos cambios porque el proyecto ya está bastante acotado. Aparece también rendimiento, que tiene que ver que salta el rendimiento versus en altura, porque en el caso de las casas, a veces por la forma en que se mueven los trabajadores en el sitio, hay menos rendimiento y por lo tanto se falla la planificación en ese sentido. Para ir terminando y pasar a las preguntas, es súper relevante tener en cuenta que el programa sea el adecuado, que las partidas estén bien enlazadas entre sí, que bueno, ya me están llegando algunas preguntas. Las voy a ir leyendo cuando corresponda. Tenemos que asegurarnos que el programa sea idóneo. Eso quiere decir que nuestras partidas permitan el control. Hacemos programas a veces de 2000 partidas, pero el control debe ser solo en base a 20 o 30. La verdad es que tenemos que controlar un enlace entre partida y su calce. Independiente de la metodología que usemos, tener registros. Es fundamental tener registros asociados a la planificación y a los elementos más allá de la curva S. La curva S es súper importante, pero no es el único registro. Continúo. Él estaba mirando las preguntas. Realizar todas las semanas las reuniones, todas las semanas para controlar el programa, tanto para el personal propio como para el de subcontratistas. No es posible saltarse una semana, con COVID, sin COVID, con cualquier problema que tengamos, nosotros debemos realizar la reunión y tomar datos de incumplimiento, tomar datos de todo tipo, porque si no hay datos, no hay estadísticas. Identificar todas las restricciones, eso significa hacerme cargo de los problemas, de analizar en el mediano plazo de los temas que realmente me puedan incidir según mi tipo de proyecto. En Chile tenemos una franja larga, angosta, y en distintas zonas hay zonas que tienen muchos problemas de logística. Entonces, si yo estoy en una zona lejos de la producción de materiales o de mano o de cómo que me llegue la gente, analizar a 6 semanas eso, y en otros lugares puede haber carencia de mano de obra, no sé, tengo que irme moviendo en base a los problemas que tenga cada zona. Analizar en profundidad las causas de incumplimiento, eso significa que, lo que les dije, pensar 1, 2, 3, 4 veces por qué me equivoqué. Y eso significa analizar los factores que me afectan e ir corrigiendo para que no se repitan los errores. Generar acciones correctivas de las causas. O sea, si yo fallé por algo, no tengo que dejarlo libre, sino que necesito hacer una acción correctiva permanente y móvil, porque todas las semanas el escenario cambia. Bien, espero que la presentación haya sido de su interés y de alguna manera voy a ir contestando en este modo un poco más complejo, que como no estoy en contacto con ustedes, voy a leer las preguntas y voy a esperar que me indiquen que puedo partir a responder. Un segundo que voy a dejar de compartir y voy a quedar un segundo. Perfecto. Me llegó una pregunta que dice, perfecto, voy a iniciar, igual voy a dejar puesta la pantalla con los datos por cualquier cosa. Inicio las preguntas. Muchas gracias. Comparto pantalla y dejo
Esto vamos a dejar perfecto. Voy a leer primero la del COVID. Dice, ahora con la coyuntura del COVID-19, ¿qué cambios en la planificación de obras deberán afrontar las empresas constructoras y cómo lo estamos haciendo acá en Chile? La verdad es que el tema del COVID ha hecho que entremos en suspensión por cuarentena en las comunas. ¿Eso qué significa? Que las planificaciones están a saltos. Nosotros planeamos para la semana y lamentablemente el mediano plazo ya no existe. No existe la planificación de mediano plazo porque nadie sabe lo que va a pasar en el mediano plazo. Estamos haciendo planificaciones de corto plazo, los proveedores están teniendo muchos problemas para entregar porque, por ejemplo, estamos con un toque de queda a partir de una determinada hora, a las 10 de la noche. Eso significa que el metro funciona hasta antes de lo habitual y eso significa que la gente se tiene que trasladar más temprano, por lo tanto tampoco podemos completar la jornada porque la empresa que despacha la obra se retira más temprano. Entonces, tenemos problemas de logística importante, de entrega de suministros importante, tenemos problemas cuando hay cruce, puede que una comuna esté en cuarentena y el proyecto, puede que el proyecto esté en una comuna sin cuarentena y la persona y el trabajador estar con cuarentena, por lo tanto también ahí tenemos un problema de cantidad de gente que llega. Hoy estamos, como diríamos en Chile, trabajando como el panadero al día. Según la gente que me llega, que son las comunas que están disponibles para que me lleguen trabajadores, nosotros estamos planificando. Es una planificación de corto plazo y sometida a alto riesgo de falla, porque nos fallan proveedores, trabajadores y en el fondo además tenemos muy poca reacción ante cualquier problema. A veces si una cuadrilla de enfierradura estuvo con COVID, se nos va la cuadrilla completa y el proyecto queda sin enfierradores, lo cual para inmediatamente la secuencia constructiva y debe conseguirse otro contratista, por lo cual la verdad es que yo creo que hoy día, de lo que la Cámara ha reportado, semana que se produce, se está produciendo un 60% de lo que se producía sin COVID. Voy a leer la primera pregunta. ¿Qué nuevas tecnologías pueden aplicarse a la mejora de la planificación o gestión de obra? La verdad es que la planificación de obra se puede hacer a mano. Se puede hacer a mano haciendo un buen Excel, ordenándose y Excel para algunos indicadores y usar Project o Primavera para la planificación y los impactos. Existen muchos software, no voy a nombrarlos, pero hay muchos software en el mercado que permiten controlar desde la gestión del acceso de personas, las partidas que están activas, la planificación, las actividades que se planifican y cumplen son con uso de tecnología móvil, entonces todo me llega al celular, las actividades, entonces la verdad es que hay aplicaciones varias en el mercado que están en Chile, que también están en Latinoamérica disponibles, en las cuales uno puede hacer una planificación un poco más ágil desde el punto de vista de manejo de la información, pero la planificación real la hacemos nosotros, los profesionales del proyecto, los trabajadores. Nosotros somos los responsables de la planificación. Ningún software nos va a resolver el hecho de que no sepamos balancear las partidas. O por ejemplo, que tengamos un programa malo. El programa puede estar malo, puede no tener la apertura, los enlaces, y si una partida se atrasa nos afecta a otra. Eso con o sin software nos va a hacer fallar la planificación. Así que más allá de aplicar tecnologías a la planificación, apliquemos prefabricación, industrialización, hagamos integración temprana, aprendamos bien el BIM para que el proyecto salga coordinado y luego la planificación resulte algo fluido y agradable. Y aplicaciones para realizar sistemas de gestión de la planificación, hay muchas en el mercado y están disponibles. Esta pregunta tiene nombre, así que voy a dar el nombre. Mauro Nostroza pregunta ¿cuál es el manejo del tema en Chile en la industria de la construcción y cómo van sus resultados? Amplia la pregunta, Mauro, pero la verdad es que hay una caída importante por el COVID. O sea, eso es indudable. Desde que partimos con
el estado de emergencia, los proyectos están al 50%. El proyecto que logra trabajar está al 50%. Y podrá tener un 60% de avance, pero un 50% en cuanto a realmente de lo que uno esperaría marginar. O sea, eso se cae a la mitad, digamos, por lo menos, yo creo que incluso más, porque tenemos muchos factores afectando. Mano de obra, como dije, maquinaria, subcontratistas, proveedores. Por lo tanto, hay un bombardeo de problemáticas que hoy día, más encima, no tenemos digitalizado todo. Igual como el webinar que hubo acá hace un par de semanas en que Germán Helera y Omar Alfaro comentaban sobre industrialización y todos los problemas que tienen ustedes, nosotros tenemos los mismos, los cerros de papeles, los cerros de documentación. Entonces, si yo a un clic no tengo el control de costos, hoy día, si yo pregunto cuánto está perdiendo el proyecto, lo van a sabiendo un mes vencido. Lo dijeron en esa charla, en ese webinar que estuvo muy interesante, lo dijeron ellos que nosotros estamos mirando el gol, lo estamos gritando, me encantó esa alegoría, estamos gritando el gol como 2 semanas después, digamos, y eso es así. Nosotros el impacto del COVID lo vamos a estar mirando en septiembre probablemente. Pero estas pequeñas imágenes que le mostré de Construye lo muestran en tiempo real. José Enrique Pinto me pregunta, ¿ustedes en Chile están trabajando 2 turnos o en obtención de horario? No, en absoluto. La construcción en Chile está trabajando en el horario habitual, incluso más reducido, como les decía, porque estamos con toque de queda a las 22 horas, entonces se está trabajando de 8 a 18, que es el horario habitual, en ningún caso en 2 turnos, porque no hay gente para 2 turnos. O sea, es algo hoy día impensado, probablemente post-COVID. Las obras están igual, con muchas restricciones. Se ha tenido que duplicar el espacio de comedores o hacer turnos para comedores. Los vestidores de los trabajadores se han tenido que duplicar para que los trabajadores tengan el distanciamiento de 1,5 metros. Hay sanitización permanente en la mañana, en las tardes, los baños una montonera de veces, se sanitizan los espacios aéreos, todos los trabajadores están con mascarillas, hay control de temperatura en acceso, así que veo muy difícil partir, que escuché en otras charlas que se pensaba en Perú partir a 2 turnos. Creo que eso podría ser una medida muy paulatina, pero en el futuro. Una vez pasado el COVID, si uno quisiera pensar, o tal vez durante el COVID, ver cómo dividir a la gente en 2, pero es complejo porque hay cuadrillas que no se pueden partir en 2. Hay tareas que requieren una conformación de cuadrilla, entonces no saco nada con hacer 2 turnos. Si no está la cuadrilla, no voy a poder hacer el avance que necesito. Así que no, por ahora no hay 2 turnos, ni tampoco estamos, al contrario, no hay ninguna posibilidad de hacer extensión horaria, porque los trabajadores no se podrían trasladar a sus domicilios. Boylan Taipe pregunta, ¿qué proceso debemos implementar en la actualidad bajo esta pandemia? Bueno, yo creo que lo que a todos nos ha marcado, de hecho, dar esta charla hoy día a ustedes vía remota, con el bache inicial de que no compartí pantalla, es parte de nuestro aprendizaje de la era digital. ¿Qué lección nos está dejando el COVID? Que necesitamos pasar rápidamente a la era digital de manera de tener la información en tiempo real. Necesitamos disponer de datos. Necesitamos tener a la gente protegida. ¿Y cómo protejo a mi gente? Por ejemplo, con baños industrializados. Si hoy día, en vez de hacer en un baño, imagínense un recinto de un baño, está el instalador eléctrico, el instalador sanitario, pasa el gasfitter, o sea, gasfitter, instalador sanitario, tenemos el instalador de revestimiento, el de cielo, la iluminación, un pequeño recinto. Eso es totalmente no COVID, pero si pensamos en hacer el baño en una fábrica, con todas las condiciones de resguardo y estandarización y optimización y cuidado, y trasladar el baño completo a la obra, evitaríamos el tema del contagio, porque tendríamos un ambiente mucho más controlado en un proceso industrializado. Entonces, ¿qué lección nos está dejando el COVID? Estamos recién empezando a aprender, esto va a durar el año entero, pero yo creo que
digitalización, pasar a la era digital, construcción 4.0, entrar ya saltar esto de pensar de que la máquina, que el hombre, sino que trabajar en redes, tener mucho más integración desde el inicio del proyecto para que el proyecto salga más fluido y sin cambios. Eso. Parece que revisé todas las preguntas. Perfecto. No sé si doy el pase al cierre de ustedes o me despido yo. Perfecto, me despido yo. Me contesto sola a través del WhatsApp. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la atención, asistencia. Disculpen el bache inicial, el problema de no haber compartido pantalla, pero todo tiene solución. Muy grato para nosotros compartir experiencia y escucharlos a ustedes también y decirles que ahí dejé los datos de contacto, que nos escriban. Voy a preocuparme de preparar un PDF para mandar la presentación y que la puedan subir y la puedan disponibilizar y ver con más calma, porque sé que mostré muchos datos que se tienen que ver en forma más decantada. Gracias y que tengan un excelente día.